que queremos compartirles tiene que ver con una inquietud que existe en los seres humanos por conocer cómo funciona nuestra mente, qué ocurre en ella, cómo a través de ella construimos nuestra realidad y tenemos una idea de quiénes somos, hacia dónde vamos, de dónde venimos. Y por otro lado, la mente humana responde a diferentes estados y niveles de conciencia. Cuando empezamos a estudiar las experiencias del estado de conciencia, nos encontramos que hay diferentes niveles y experiencias. Y aquí es donde surge el interés por la hipnosis. La hipnosis como un estado especial de conciencia. Vamos a definirlo como un estado de conciencia expandida, de conciencia focalizada, en la que este estado permite que la persona accese sus recursos y encuentre respuestas en su interior a los problemas que nos presenta la vida. Es decir, a través de este estado hipnótico podemos ir de una forma natural a encontrar y accesar nuestros recursos internos y a tener acceso a nuestro mundo inconsciente, donde existe un reservorio inmenso de sabiduría. Es nuestra parte sabia, es un recurso que tenemos como seres humanos y al que podemos accesar en una forma natural a lo largo del día y de muchas formas. Cuando estudiamos la hipnosis, entendemos a esta como la posibilidad de, en forma natural, aumentar esta posibilidad de encontrar dentro de la naturaleza humana, dentro de la mente, estos recursos para atender problemas, para que las personas resuelvan sus situaciones, para que las personas creen, hagan cosas, encuentren resultado, puedan soñar, puedan fantasear, puedan hacer muchas cosas y encontrar muchos elementos creativos que les ayuden a funcionar mejor, a relacionarse mejor, a trabajar mejor, es decir, a obtener de su mundo interno estos recursos para tener un alto desempeño en muchos de los ámbitos de su actividad. Ustedes van a observar en algunos de los casos que más adelante podrán entender y ver, estudiar en esta serie de videos, cómo el proceso hipnótico lo podemos entender como un fluir de una forma natural de un estado consciente, de un estado, digamos, cotidiano, normal, a un estado amplificado de conciencia, y en el cual podemos trabajar y aprender una serie de elementos que se manifiestan de una forma natural y que son diferentes en una persona, porque todos somos diferentes. Es decir, el fenómeno hipnótico se presenta en forma diferente en cada uno de nosotros. Y estos fenómenos hipnóticos se presentan de una forma diferente y se manifiestan de acuerdo a la característica, a las vivencias, a la forma de funcionamiento y a la estructura de personalidad de quien está viviendo esto. La experiencia hipnótica entonces la podemos dividir en 6 momentos centrales. Estos fluyen a lo largo del proceso, como ustedes lo podrán observar en algunos de estos casos que más adelante observaremos. Lo primero que se necesita es tener una relación de confianza. Entonces, se enfatiza ese rapport, esa capacidad de poner la disposición de la información que tiene el que está facilitando la experiencia a quien busca aquella experiencia. Y tener una sensación de confianza, de entendimiento, de empatía, en la que ambos van a trabajar juntos. Por otro lado, se requiere también que la persona dé su consentimiento, es decir, que haya un sí quiero participar. Alguien que no desea participar o que tiene resistencias por alguna idea errónea sobre lo que es la hipnosis, pues detiene este fluir natural. Y a veces se tiene que regresar y trabajar en esto para que el proceso siga adelante. Otro punto central es tener un objetivo. La hipnosis no es para jugar.
La hipnosis es un procedimiento serio que debe tener un objetivo, en este caso un objetivo terapéutico, de aprendizaje, de autodescubrimiento, en un espacio protegido y de confianza, en donde la persona se siente cómoda y va a dar su consentimiento para que esto se pueda realizar. Una vez que tenemos esta primera parte, que podemos decir es el rapport, es la confianza básica, y tenemos un objetivo y el consentimiento de la persona, entonces procedemos al segundo paso, que es el proceso de inducción. Aquí podemos ver cómo la persona en forma natural va entrando en este estado. No es algo que el terapeuta o quien está facilitando el proceso haga en el otro. Esto es algo que surge en forma natural porque existe en la persona, forma parte de su naturaleza. Todos tenemos esta capacidad. Si alguna vez hemos leído un libro y nos entusiasmamos con la información y nos enojamos, nos ponemos tristes, nos asombramos de las imágenes, de las descripciones, ese estado especial de conciencia es como una forma de hipnosis. Si podemos ver una película en el cine y nos metemos a la trama de la película y nos identificamos con los actores o las actrices y nos emocionamos y de pronto nos damos cuenta que el tiempo pasó. Esa sensación de distorsión de tiempo es una forma de estar en estado hipnótico. Entonces, en muchos momentos, ese estado de flow, ese estado de fluir en la experiencia, de formar parte de aquello que la mente está procesando en una forma natural, es esa parte de inducción. Y muchas veces estos fenómenos hipnóticos se pueden inducir intencionalmente o se desarrollan en forma espontánea. Entonces aquí vamos a observar, hay gente que en forma espontánea entra al estado hipnótico. En algunos otros se requiere realizar alguna maniobra artificial, pero a final de cuentas, esta maniobra lo único que hace es inducir a ese estado que es natural y que surge en el otro. Es decir, ocurre dentro de la persona. No es algo que alguien hace en quien está entrando en el estado hipnótico. Una vez que la persona entró a este estado, viene la tercera fase, que es la profundización. Es decir, el estado hipnótico se da en forma natural, en forma espontánea. Hay veces que necesitamos ayudar a que la persona vaya a un nivel más profundo, de acuerdo al objetivo. Y también tiene que ver con la susceptibilidad hipnótica, tiene que ver con muchos elementos personales. Sin embargo, es necesario, para trabajar, poder asegurarnos de que la persona va entrando cada vez más a ese plano especial de conciencia acentuada, en donde puede tener acceso a sus recursos. Podemos irlo viendo como el ambiente externo va dejando de estar presente y la persona se va centrando hacia su mundo interno. Es decir, vamos cerrando los estímulos externos por irlos haciendo una dirección hacia el interior. La persona se profundiza en su interior, pone atención a su respiración, a sus sensaciones físicas, a los latidos de su corazón, a las imágenes que existen en su mente. Es decir, la persona se va yendo hacia ese mundo interno, donde va a escuchar muchas cosas que su mente tiene que comentarle, que presentarle. Esa parte sabia va a dialogar en ese estado especial. Una vez que logramos este estado, pasamos a la cuarta fase, que es el trabajo terapéutico. Aquí tenemos un objetivo por el que se inició el proceso hipnótico. Entonces, una vez que llegamos a esta parte en que está la persona en una situación especial para poder trabajar, es decir, se le profundizó lo suficiente, procedemos a realizar la intervención terapéutica. Algo muy interesante en esta tercera fase es que pueden emerger muchos elementos. Puede aparecer catalepsia, puede ser amnesia, hipermnesia, cambios sensoriales, una sugestionabilidad poshipnótica, distorsión de tiempo, disociación. Incluso aparecen progresiones o regresiones en edad. Puede aparecer analgesia, anestesia, en fin, movimientos ideomotores. Es decir, son fenómenos hipnóticos que se van observando. Y estas señales,
Es como el lenguaje que nos da la mente inconsciente para trabajar, para dialogar. Milton Erickson comenta que la hipnosis es un diálogo entre dos expertos. La persona que está entrando en el estado hipnótico es experta en sí misma. Nadie sabe tanto sobre nosotros como nosotros mismos. Y la otra persona es un experto en la técnica hipnótica. Por eso hablamos, son dos expertos dialogando. Y este diálogo es un diálogo constructivo en este ambiente especial. Entonces, una vez que se profundiza, podemos pasar a trabajar terapéuticamente algún elemento. Y ese elemento tiene que ver pues, con la necesidad de la persona, con la técnica terapéutica que maneja quien está induciendo a la hipnosis. Y una vez que se resuelve esto, que consideramos que la persona ha trabajado o ha avanzado en su proceso, pasamos a una quinta fase, que es utilizar estos elementos para dejar una sugestión post-hipnótica. Es decir, que estos recursos que la persona descubrió, estas imágenes, estos elementos, los utilice en un futuro para poder trabajar con su experiencia, para poder usar estos recursos para mejorar alguna situación personal. El dejar a una situación que ya no le es adecuada, una relación conflictiva, encontrar un recurso, generar un proyecto creativo, comprometerse con un proceso de cambio para mejorar su salud o su espacio, etc. Las personas tenemos necesidades de crecimiento y en este estado podemos aprovechar estos recursos en nuestro interior. Y por último viene la sexta fase, que es la activación. La activación es permitir que la persona, en forma natural, en su tiempo, en su manera, regrese al estado en que inició este proceso. Y dejamos una serie de ideas en la mente inconsciente para que éstas se vayan acomodando. A veces toman tiempo, a veces surge inmediatamente, a veces después de una semana, de un mes. Lo importante es entender que este proceso se da en forma natural y que ocurre en el interior de la persona y que es una manera amable, muy buena de manejar procesos de cambio y de generar procesos de superación de muchas de las situaciones que tenemos en la vida. Vamos a observar con detenimiento dos casos muy interesantes, donde vamos a poder observar este proceso, estas fases, y vamos a ver cómo se dan de una forma natural. Identificarlas requiere un poquito de experiencia, de poner mucha atención, de ir entendiendo ese lenguaje que se da en múltiples niveles, y al irlo entendiendo vamos aprendiendo sobre esto. En ambos casos vamos a ver cómo aparecen algunos de estos fenómenos hipnóticos, vamos a ver cómo se establece esta confianza, cómo se induce, cómo se trabaja la profundización, cómo se realiza sobre el trabajo terapéutico, cómo se usan los recursos de cada una de ellas para generar procesos de cambio a un futuro y cómo se activa y la persona regresa con una sensación de haber logrado algo importante. Sobre estos casos van a ver ustedes a uno de mis maestros trabajando con estas técnicas, que es el Dr. David Clayton. Él ha sido una persona con la que yo he aprendido muchísimas cosas sobre hipnosis. Y él de forma desinteresada acude con nosotros como maestro visitante al programa de maestría en psicoterapia breve e hipnosis clínica aquí a nuestro instituto. Y quiero aprovechar para darle las gracias por toda su experiencia, sus enseñanzas y el cómo en forma desinteresada él viene y nos participa y nos comparte mucho de lo que él sabe. Y espero que disfruten viéndolo trabajar y aprendiendo mucho de él, así como yo lo he hecho. Muchas gracias.